Okay, hey everyone, Ok, hola a todos y bienvenidos a este seminario de esta semana con Oriana Bandiera, quien nos va a hablar de por qué la gente se mantiene pobre. Antes de que dejemos a Oriana empezar, solamente les voy a dar algunas reglas y algunas introducciones con cómo lo haremos. Quizá alguno de ustedes nos ha seguido. Así que el seminario es de 1 hora y 15 minutos. Oriana se presentará por 1 hora y tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Y en ese punto abriremos los micrófonos para algunas preguntas y ustedes pueden levantar sus manos y nosotros les dejaremos ingresar a hacer las preguntas. Durante la hora de la presentación de Oriana, si tienen preguntas, por favor, escriban en la sección de preguntas y nos aseguraremos de hacer un par de pausas para dejar pasar estas preguntas. Si ustedes creen que hay alguna buena pregunta, ustedes pueden libres de hacerla llegar. Nosotros hemos hecho nuestra tarea y hemos visto las presentaciones de Oriana y sabemos que alguna de las preguntas viene después en la charla. Las veremos llegar al final y Oriana las podrá responder. Así que esto ha sido las instrucciones. Este es el último seminario por el otoño y nosotros tomaremos un descanso para el mercado de trabajo para los jóvenes estudiantes, para que tengan sus entrevistas, y regresaremos el 2 de marzo y nuevamente tendremos un seminario cada semana hasta el principio de junio. Les haremos llegar el calendario para esto después. Y ahora súper felices de tener a Oriana. Y la sala es tuya. Déjame ver si tengo la... Muchas gracias, es increíble estar aquí. Este paper está en coautoría con Claire, Robin, Matresh. Luego pueden intervenir en las respuestas. Déjame ver si esto... Para empezar, si nosotros miramos a los pobres en los países pobres, la falta de empleo no es el problema. La mayoría de los pobres, especialmente los países más pobres, entonces el problema con la pobreza no es tanto la falta de trabajo, pero el tipo de trabajo que los pobres hacen. Entonces el hecho de que solo por definición el trabajo es el único recurso que tienen los pobres, entendiendo el vínculo entre trabajos y pobreza, es de la mayor importancia. Así que la pregunta que nos hicimos en este paper es la clásica pregunta del huevo y la gallina, que es básicamente si los pobres se mantienen pobres porque ellos solo son capaces de hacer malos trabajos, o si ellos solo hacen malos trabajos porque son pobres. Como ustedes pueden imaginar, la respuesta a esta pregunta es fundamental para entender qué políticas pueden ser implementadas para pelear la pobreza. Y muchos de ustedes reconocerán que hay un razonamiento circular asociado con las trampas de pobreza. Así que las trampas de pobreza de múltiplo estado estable tienen una larga historia en macro y micro de desarrollo de economía. Como lo estableció Rosenthal en 1943 y de la misma manera mis coautores saben que hay una larga tradición de teoría que miran la posibilidad de una trampa de pobreza. Investigaciones empíricas incluyendo calibraciones con datos cruzados y data observada. Recientes experimentos en campo también relacionan grandes aproximaciones, sugieren que este tipo de aproximaciones
trabajan, funcionan para reducir la pobreza. Muchos de estos puntos son consistentes con las trampas de pobreza, pero no había evidencia de la existencia de trampas de pobreza. Así que, para hacer las cosas precisas, para empezar, imaginen que ustedes tienen dos personas, una en el punto alto y otra en el punto bajo, y ponen ejes, podrían ser, en el eje horizontal podrían ser los activos que tienen hoy, y en el eje vertical los activos que tienen en el futuro. Una posibilidad por qué la gente se encuentra en estos dos diferentes puntos es que uno es menos productivo que el otro. Así que la persona en la parte baja o la persona que tiene baja productividad y la persona con alta productividad tiene un parámetro AH. Con esta posibilidad, es una posibilidad. La alternativa es que los dos tienen exactamente la misma productividad, como un parámetro común A, pero la función de producción que ellos se enfrentan no se puede comparar de ninguna manera. Entonces, esto tiene una forma de S o una discontinuidad en alguna parte. Con esto, lo que esto produce son dos equilibrios donde dos personas que de otra manera serían iguales. Así que la persona se mantendría en la parte baja del equilibrio y la otra persona podría empezar en alguna parte de la derecha y llegaría arriba del equilibrio. Encontrando la respuesta es clave para las políticas, porque en el primer mundo, en el mundo cóncavo, la gente con la misma productividad siempre llegarán al mismo nivel, que no importa mucho dónde empiezan, porque ellos saldrán de la pobreza. En este mundo, la gente que no sale es porque no tiene las habilidades, así que en este mundo las políticas antipobreza deben soportar el consumo. En el segundo mundo, invertimos los términos de estado estable. En este mundo no hay manera de salir, porque si las transferencias no te hacen salir de ese umbral, siempre vas a resbalar a la pobreza. El lado positivo de esto es que una transferencia grande suficiente puede eliminar la necesidad de futuras transferencias, porque una vez que estás arriba del límite, del umbral, no bajarás. Lo que hacemos en este papel es que aleatorizamos un programa de transferencias en Bangladesh y lo seguimos por 11 años para buscar la existencia de trampas de pobreza. Y nosotros estimamos el modelo estructural de opciones ocupacionales y calculamos el valor de la mala asignación. Como muchos de ustedes pueden haber visto anteriormente el programa, porque antes tuvimos un paper donde lo evaluamos, es que este programa se lleva a cabo en las regiones más pobres de Bangladesh. La muestra original es 23.000 hogares en 1.300 villas en el norte de Bangladesh. Esta es la área más pobre de uno de los países más pobres. En lo que hicimos fue recolectar un panel de 5 años sobre el periodo de 11 años, donde realmente tuvimos una pequeña encuesta en 2020. Y nosotros planeamos regresar al campo el siguiente año viendo cómo evoluciona la pandemia para seguir viéndolos. Entonces, en 2007 hicimos un censo y el censo cubrió 100.000 hogares. Esto formó el marco de muestra para nuestra primera ola, que fue recolectada en 2007, y eso fue antes de que el programa sea implementado. El programa, que yo les explicaré en mayor detalle, fue implementado inmediatamente después de la línea base, y observamos la gente por 2 años, 4 años, 7 años y 11 años después. Ahora, entre 2011 y 2014, realmente en 2013, el programa fue también implementado en las villas de control, porque esto fue una salida randomizada y no fue una exclusión. Ahora, déjame decirle algunos hechos acerca de los settings que son importantes para entender cómo identificamos las tablas de pobreza aquí.
Lo primero es que los pobres se mantienen pobres. Solo en las villas de control, solo el 3% de los hogares pobres lograron después de 4 años llegar a un nivel medio, al medio de la clase media en términos de activos. Así que ellos básicamente nacen pobres y se mantienen pobres. Hay una jerarquía de trabajos que está correlacionada con la pobreza. Los pobres son empleados casualmente en la agricultura y servicio doméstico, donde los ricos son autoempleados en cría de ganado y cultivo de la tierra. Y esta jerarquía significa de que mejores empleos requieren activos productivos, y los activos productivos son realmente lo que los separa, la clase rica y la clase pobre de la villa, teniendo en promedio 94 veces más activos productivos que los pobres. Y no es solamente una cuestión de números, no es un asunto de el pobre tiene un pollo y el rico tiene 100 pollos, pero es que los ricos tienen activos más caros e indivisibles, como ganado y tierra. Esta es una tabla descriptiva que es probablemente mejor para ilustrar cómo golpea la diferencia en activos. En otras líneas de estos gráficos está el factor de consumo, así que los ricos consumen comida 2 veces más que los pobres, y ahorros y activos de no negocios tienen 30 veces más, y los activos productivos son alrededor de 94 veces más grandes. Las opciones de trabajo ocupacionales reflejan las diferencias en la propiedad de los activos. Lo que hacemos básicamente aquí es graficar el logaritmo en la base de los activos productivos en el log horizontal, y entonces lo ploteamos con el total de las horas gastadas en diferentes ocupaciones. Y ustedes pueden ver que la gente rica a la derecha de este gráfico solamente hace cultivo de tierra, y los muy pobres en su mayoría hacen trabajo casual en agricultura y trabajo casual fuera de agricultura. Más activos, como les estaba diciendo antes, significan activos más caros. Así que la gente que tiene un poco valor de activos productivos en la izquierda de este gráfico, ellos hacen crianza. Cuando se hacen más ricos, ellos empiezan a tener cabras, y los más ricos empiezan a tener vacas. Muy ricos aquí es bastante relativo. La gente pobre se mantiene pobre. Estas son las primeras 3 olas, y es el total valor de activos en logaritmo de las 3 olas de encuestas, y ustedes ven que básicamente no hay cambios. Entonces, esos que tienen pocos activos mantienen con pocos activos 4 años después, y así. Y finalmente nosotros miramos a la distribución de los activos productivos en las villas. Esto nos muestra que para el modelo, esto es esencial, yo quiero decir, esto es necesario, pero no suficiente para la existencia de una trampa de pobreza, porque esto sugiere que hay 2 equilibrios, uno al log point, el punto logarítmico 6, y otro al punto logarítmico 1. Ahora, ¿cómo probamos la existencia de trampas de pobreza? El programa de ultrapobres fue aleatorizado alrededor de las villas, alrededor de una zona de áreas de BRAC, de las oficinas de BRAC, lo que incluye más de una villa. Los beneficiarios son las mujeres más pobres de estas villas. El programa transfiere una vaca y entrenamiento en cómo cuidar la vaca. El valor del activo es enorme. Es un año de trabajo, un año de consumo per cápita, lo que es alrededor de 5 veces el crédito promedio que dan en estas áreas. Y contrariamente al crédito que se paga en una semana, esto es un regalo que se da a los beneficiarios. Entonces, totalmente por casualidad, nosotros no podemos reclamar que fuimos inteligentes de hacerlo así. Esto fue totalmente por suerte. El programa
mueve todos los beneficiarios, que son alrededor de 4.000 personas, del modo bajo, la zona baja, precisamente en la zona de baja densidad de la distribución. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque si existe una trampa de pobreza, hay un límite, un umbral. Ese umbral estará en esta área, porque por definición el umbral de pobreza es un estado equilibrio inestable, es repelente. Si tú vienes de la derecha, tú escapas. Si tú vienes por la izquierda, tú regresas a la pobreza. Y eso también ilustra por qué es tan difícil encontrar evidencia de trampas de pobreza en data observada. Porque el mero hecho de que el equilibrio es inestable, tú nunca observarás gente en este vecindario. Tú no puedes observar cómo la gente se comporta alrededor de este vecindario. Por suerte para nosotros, el programa colocó un montón de gente en el medio. Esto significa que podemos usar diferencias preexistentes, pequeñas diferencias preexistentes en riqueza a la línea base para observar cómo la gente responde a la transferencia. Y básicamente graficar una ecuación de transición. Esto es después de la transición. Y ustedes ven, después de la transferencia, en la gente en control, ellos se mantienen pobres porque son pobres. Y en el tratamiento, que es la línea roja, ustedes ven un grupo de gente, alrededor de la mitad de la gente, que se mueve al lado bajo de la distribución de baja densidad. Y esto nos muestra que el argumento que les hacía antes, que choques de esta magnitud son muy raros. Estos son las vías de control y esto muestra la cantidad de hogares que experimentaron un cambio en sus activos productivos en el hogar. Así que ven que la gran mayoría no experimentó cambios. Muchos de ellos, muy pocos cambios. Este es el valor de la transferencia, la línea roja es el valor de la transferencia. Hay muy pocos, menos de 5% de los hogares de control que experimentaron un cambio de esa magnitud. Así que nuevamente, para hacer el punto, ustedes muy raramente observarán gente en esta parte de la distribución. Esto no ocurre de casualidad. Así que las trampas de pobreza y las diferencias de productividad en la observación son de estado inestable. Ellos producen diferentes ecuaciones de transición porque nosotros golpeamos el sistema cuando pusimos gente alrededor de la parte de la distribución. Nosotros podemos estimar la ecuación de transferencia y cómo responde después que lo ponemos ahí. Una condición necesaria para la trampa de pobreza es que la ecuación de transición no es cóncava. Nosotros podemos probar esto usando el hecho de que los beneficiarios difieren muy poco en los activos de base. Podemos ver algunas identificaciones. Nosotros graficamos esto para estimar la ecuación de transición en 2007 y 2011 y entonces nosotros probamos la predicción del modelo de trampa de pobreza 11 años después en la línea. Nosotros identificamos el límite usando datos de los 4 primeros años y nosotros probamos a la gente, los que estaban arriba del límite en 2011 se comportan diferentes en 2018. Así que identificarlos es básico para los diferentes activos en la base, pero ellos no están randomizados, simplemente ocurrió. Así que hicimos dos cosas. Para identificarlos. Uno es que deberían ser golpes endógenos, o sea, la gente debería tener una diferencia pequeña de capital en la base y el capital debería incrementarse. Porque el programa es randomizado, nosotros podemos usar las vías de control para probar la existencia de estos golpes, para comparar dos personas con el mismo K0 en el tratamiento y control y si ver la diferencia de K en el mismo periodo.
Esto debería ser una respuesta endógena al programa, que este K0 podría ser correlacionado con cómo la gente responde al programa. Por supuesto, nosotros podemos eso para controlar porque no hay control de programa, pero podemos usar las diferentes suertes de variación para comparar gente con el mismo K. Una vez hicimos eso, nosotros les diremos cómo comparar dos personas con exactamente el mismo capital inicial. Algunos en las villas fueron... Oriana, I'm going to interrupt you. Voy a interrumpir para un par de preguntas para clarificar. La pregunta es, ¿a qué te refieres con clase media y ricos en este paper, en esta investigación? Así, las clases de riqueza fueron definidas por la gente de la villa para encontrar a los beneficiarios para el programa BRAC. Hizo un ejercicio de participación. No sé si están familiarizados con esto, pero básicamente reúnen a todos en la villa y les piden que ranqueen todos los hogares, incluyéndose en 5 categorías: pobres, cerca a pobres, clase media y clase alta. Así que esto es muy relativo. Y si ustedes ven a la gente de clase alta en esto, ellos aún son pobres para cualquier estándar. Y 2 preguntas más. ¿Pueden otras constricciones adicionales a la constricción del crédito, la limitación del crédito, pueden ser como la esperanza, la atención, la confianza, el espíritu empresarial, pueden afectarlos? Absolutamente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Nosotros podemos probar estas limitaciones, pero podemos hacer si la transferencia de activos libera de la trampa de pobreza, de seguro estas siguientes condicionantes nosotros podemos identificarlas separadamente, pero el hecho de, no puedo anticipar los resultados, pero el hecho de que relajando la limitación más crítica puede resolver el problema, sugiere que esta está limitada en el primero. ¿Qué piensan del hecho de que una vaca es un activo muy específico, es muy líquido y no separable? Y necesita algún tipo de habilidades para complementarla. Así que en principio en tu modelo de trampa de pobreza, solo dándoles dinero haría el truco, funcionaría, pero esto ¿cómo afectaría? La mejor respuesta para esto estará disponible en un par de meses, con suerte, porque corrimos el mismo programa en Pakistán, donde randomizamos, aleatorizamos un brazo y les dimos la opción de dinero. Ahora, todos los que recibieron dinero, escogieron dinero sobre la vaca, pero entonces con el dinero, con el efectivo, muchos de ellos compraron una vaca. Así que encontramos rápidamente que la diferencia es, probablemente te dice que ellos no valoran el entrenamiento mucho. Esta gente se les dio una vaca con entrenamiento. Más en general, yo pensaría que las trampas de pobreza no solo resuelven el mundo dándole una vaca, pero el equivalente de una vaca es el capital que tú no puedes afrontar para comprar. En la mayoría de circunstancias eso podría ser un capital humano. Si usted piensa en el equivalente en una familia pobre que tiene una hija muy inteligente, es estar en capacidad de pagar su educación universitaria. No darles una vaca. Gracias, Oriana. Ahora nos das una razón para continuar mirando este estudio después también. Bien. Así que son las 2 ecuaciones de transición. ¿Cómo se ven? La de la izquierda es sin trampa de pobreza, la de la derecha es con trampa de pobreza. Así que en la izquierda, básicamente, el mayor, que es tu capital, la menos acumulación que tendrás en el siguiente periodo.
y en el siguiente tú ves la forma de S con los programas de computadora. Esto es como funciona con los datos. Así que déjenme mostrarles. Esto es la estimada, la ecuación de transición estimada. Nosotros tenemos en el eje horizontal los activos productivos en 2011, en el 2000, en el vertical. La ecuación de transición no es cóncava, y mis colegas Tatiana han desarrollado una prueba para formas no paramétricas, entonces rechazamos la nulidad de la concavidad con el valor P0. Intersecta la línea 45 grados al punto 2.34. Si estiman una polinomial de grado 3, ustedes obtienen 2.36. Ahora, K es inestable por definición. La gente debajo del sombrero K pierde en K y la gente arriba de K gana. Así que pueden ver con la gráfica, toda la gente arriba de K, los de activos en 2011 son mayores que lo que eran en 2007 y debajo y menores si es que estaban debajo. En las villas de control, si nosotros tratamos de estimar la ecuación de transición, esto es lo que encontramos. Esa es básicamente la dificultad de identificar trampas de pobreza con data observacional. Tú nunca observas gente en esa parte del umbral, y en esta parte de la distribución donde tú tienes el umbral y lo que la diferencia en activos corresponde, aquí es el valor unitario de muchos activos y aquí es la diferencia entre estar arriba del umbral y debajo del umbral. Esto corresponde gruesamente, yo creo que esto es, disculpe, creo que está mal. Esto corresponde el valor de un carrito. Este es un carro motorizado, un motofurgón. Es la diferencia. Ahora, no puede ser explicado por golpes correlacionados basados en el capital. Si usted corre la misma regresión y comparando el capital en los periodos, depende si estás arriba o abajo del umbral, ves que la gente en el tratamiento, la gente acumula en las villas de control, no hay diferencia. Puedes ponerlos en la misma regresión, dan diferentes diferencias y tienes el mismo resultado. Ahora, la identificación. Puedes estar preocupado de que estas diferencias, estas pequeñas diferencias en activos productivos está correlacionado con otra clase de cosas. Y en particular podría estar correlacionado con cómo la gente responde al programa. Así que lo que hicimos para quitar esa preocupación es usar el hecho de que en algunas villas tener vacas da más ingresos que en otras villas. Y esto es debido al hecho de que algunas están más cerca de los mercados que otras. Así que estimamos los ingresos predecidos usando todas las otras clases de activos o de riqueza, y luego dividimos las villas en dos, unas en donde se predijo que los ingresos por vacas estarían debajo de la media y los que estarían arriba de la media. Nosotros estimamos dos ecuaciones de transición. La roja es arriba de la media y la azul es debajo de la media. Y ustedes pues
que tienen forma muy similar, pero la posición del umbral es diferente, porque intuitivamente para escapar de la trampa necesitas un menor nivel de riqueza inicial si los ingresos de los activos son mayores. Pero eso también significa que podemos correr la misma regresión colocando K0 fijo y permitiendo que a todos con el mismo nivel de riqueza sea tratado de la misma manera. Y usan eso, las diferencias en los umbrales, y más allá de la diferencia en K0 para identificar la trampa de pobreza. Una alternativa es usar las diferencias, las variaciones de los individuos, y lo que hicimos aquí fue usar el ratio de dependencia, lo que te dice no cuánto dinero puedes hacer, sino cuánto dinero puedes guardar, ahorrar de los ingresos, porque para acumular activos de un periodo al otro necesitas ser capaz de ahorrar. Así que un beneficiario que tiene 5 hijos pequeños y padres ancianos pueden ahorrar menos que un beneficiario que no tiene padres ancianos y solo 2 niños. Así que de nuevo dividimos a las personas arriba y debajo de la media y encontramos 2 umbrales. Cuando usamos la variación en los umbrales, encontramos los mismos números, ¿ok? Así que ustedes pueden argumentar en diferentes maneras, que tenemos una lista de argumentos que nosotros podemos seguir para por qué los ratios de dependencia no son exógenos o las diferencias en ingresos no son exógenas, pero no importa lo que hagas, cuando usas la variación en capital base o la variación debido a los ingresos o los ingresos o la variación debido a los ingresos en dependencia, en ratio de dependencia, el efecto de estar arriba del límite en el capital, en el crecimiento de capital es exactamente el mismo, es siempre 30%. Y ustedes también pueden usar los diferencia en umbrales como placebos, porque estando arriba del umbral no debería tener efecto, porque el umbral bajo no aplica para la gente que no tiene. Así que ahora lo que hicimos fue identificar el umbral. Ahora me detendré aquí para algunas preguntas. I think you can keep going, yes. Puedes continuar. I'll stop you maybe later on if there's things coming up. Así que este es el umbral que identificamos en el cambio en 4 años, del 2007 a 2011. Nosotros vemos esta ecuación de transición en forma de S, lo que encuentra la parte del umbral K, donde la gente arriba puede acumular y debajo. Lo clave con la trampa de plazo es qué pasa en el largo plazo. ¿Qué pasa con la gente? ¿Dónde estaba la gente en 2007 arriba del umbral K? Esta es el deficiente definitivo en las diferencias en activos productivos, donde entre la gente arriba del umbral y debajo del umbral del 2007 y las diferentes encuestas que hicimos. Ustedes ven que la gente continúa acumulando activos. Las diferencias crecieron en 2018, es decir, 11 años después del transfer, las diferencias es más del doble. Y eso es debido a la composición de los activos. Así que ellos acumulan vacas al principio, pero ellos se las arreglan para ahorrar suficiente para comprar tierra. Y que eso es debido al hecho de que la gente arriba del umbral están en una espiral de ahorros y reinversión que luego de 11 años algunos de ellos tienen ambos. Tierra. La diferencia promedio en consumo se incrementa. Interesantemente es negativa al principio porque las diferencias en ahorros, pero esto crece en el tiempo. Y esto fue al principio de la evaluación
la gente que usa $1.9 por day en la línea de pobreza, esto no funciona porque eso no incrementa el consumo, pero esto porque ellos están transitando de un estado al otro. Esta es la diferencia en horas trabajadas, se mantiene constante, la gente trabaja más. Y en particular, la diferencia total en horas trabajadas viene por crianza de ganado y tierra y cultivo de tierra. Así que lo importante aquí de notar es que no es solo acumular activos, esto es una trampa de pobreza que está vinculada a la elección ocupacional. Así que lo que observamos aquí es el hecho de que tener estos activos o no tenerlos hace la diferencia entre mantenerse en trabajo eventual o ser capaz de moverse al autoempleo. Y eso estaba moviendo todos los resultados. Ahora, sobre un periodo de 11 años, hay muchas cosas que cambian. Notablemente la gente envejece. Yo puedo decirles porque yo empecé a trabajar esto precisamente 11 años atrás y ahora es 14 años después. Yo estaba ahí cuando hicimos la línea base y después de 11 años las cosas cambian. Así que la prueba ácida, las dinámicas que observamos reflejan dos cosas. Convergen al estado estable, así como envejecen. Para la gente debajo del umbral, ambos van en la misma dirección. La gente envejece y empiezan a acumular activos, y la gente debajo desacumula activos. Para la gente arriba, las dos fuerzas van en direcciones opuestas. Estás creciendo porque tú estás arriba y eso atrae. Cuando tú acumulas, el hecho de que tú estás haciéndote a mayor te hace acumular. Así que dividimos en mayores y más jóvenes, y aquellos arriba del umbral y que son jóvenes empiezan con 20% más puntos más para crecer. Y esto es la diferencia porcentual arriba y de abajo del umbral para los más jóvenes. Oriana, maybe I'll stop you here with a couple of questions. Oriana, te interrumpiré con un par de preguntas. Es que una es una asunción clave es que los puntos de equilibrio no cambian en el tiempo. ¿Cómo sabemos que ese es el caso? Porque no lo hicieron antes. Si toman la historia de las villas, 4 años antes, como una señal de lo que ocurrirá 3 años después, vemos que si dibujas la distribución de activos será la misma año tras año. Si lo dibujas en control, les mostré en el principio, no regresaré porque luego me pierdo en las listas. En el principio les mostré un histograma de la propiedad de los activos en 3 olas separadas por 4 años, donde los ultra pobres, la clase media y la clase media en la villa de control, se vio que era absolutamente plana. En este tipo de economía, donde no hay muchos cambios, una vez que estás en una crisis, el valor real de los activos se mantiene. Gracias. Hay un par de preguntas más. Una está relacionada con y ves cambios en la migración interna, o la gente con tierra se mantiene y trabaja. Los niños son un factor muy importante, aspecto muy importante en la transmisión intergeneracional de pobreza. Si naces en pobreza, tú te mantienes en pobreza. Si tu madre tiene una vaca cuando tú justo naces, entonces esto puede hacer una diferencia. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Nosotros observamos, puedo dar una prevista, que observamos en salud de los niños que estaban en la edad de 2, cuando la madre le dieron la transferencia. No hay mejora en la salud de los niños mayores. Hay una mejora en la escolaridad de los niños que estaban menores de 11 años cuando la transferencia fue dada. No hay mejora en
en la escolaridad de los niños mayores, y nosotros estamos siguiendo qué pasa una vez que ellos ingresan al mercado de trabajo. O sea, tú ya respondiste a la segunda pregunta, que fue realmente cómo afecta la educación de los niños, y ellos estaban preguntando si hay reducciones en inversiones en educación para los niños mayores. Nosotros no vimos eso porque aunque hay una mejora pequeña, las aguas que los niños ayudan con los animales es muy pequeña, ¿no? Eso no afecta ir a la escuela. Y la migración, también la profesora de migración, o sea, estas mujeres que fueron seleccionadas para tomar parte del programa, ellas están atrapadas. Ellas, en general, mujeres que no tienen un esposo y tienen niños pequeños, y ellos están inmóviles, lo que también explica la deserción, las tasas de retención tan bajas. Tenemos 10 de deserción en el periodo de 13. Eso no es la población que migra. Tú puedes imaginar que escapar de la pobreza puede incluir migración urbana y quizá los niños, pero ellos son muy jóvenes para decirnos ahora. Otra pregunta es si puedes llegar a los mismos resultados con créditos más baratos como el programa Borga o alquiler de tierra. Los créditos tienen el problema principal de microcréditos, al menos, de ser muy pequeños. Y tú ves aquí necesitas un montón para pasar el umbral. El último slide computa la cantidad de hogares que pueden salir. Así que los créditos tienen el problema del tamaño y el problema de que tiene que ser repagado muy rápidamente. Hay una variante de este programa donde ellos le dan la vaca como un crédito. Ellos pagan el repago después de un año, yo creo que empiezan a pagar, y ellos usan la vaca como un colateral, la garantía. Pero esta es una versión del programa que se le da a la gente, pero ellos son algo ricos, no extremadamente pobres. Yo creo que un contrato a largo plazo puede funcionar, y aún para los ultra pobres, pero debería ser un término muy largo plazo. Y yo no creo que sea muy rentable, pero relativamente darles vacas gratis, algunos de los costos pueden ser recuperados. Gracias, ya. Así que la cuestión final que queremos hacer es poner algunos números a esto. Que como dije, el resultado clave aquí no es tanto darle a la gente una vaca para tener más vacas, pero el hecho de que ellos cambiaron el trabajo que ellos hicieron, fueron de hacer trabajo eventual en agricultura a ser autoempleados. Así que lo que hacemos aquí es que usamos una estimación estructural del modelo de opción ocupacional para estimar el nivel individual de productividad y el costo de esfuerzo. Y basado en eso determinamos la ocupación óptima para cada persona. Cada beneficiario aquí es en la ausencia de limitaciones de capital. Y nosotros nos permitió cuantificar la mala alocación. Así que el único factor de este setting, de este arreglo que encontramos a los beneficiarios haciendo trabajos, raramente observas esto, porque normalmente la gente llega al trabajo que mejor son, o ellos tienen una limitación y ellos mantienen la limitación. Pero aquí lo que observamos en la línea base, donde no hicimos nada, pero trabajo pagado, porque todos hacen trabajo pagado, y luego después por el trabajo hecho por Bragg, se les pidió mantener la vaca por 2 años, y después de eso pueden hacer lo que quisieran con la vaca. Nosotros observamos que al año 2
casi todos trabajaban con la vaca. Nosotros podemos estimar la productividad ambos en trabajo pagado y en criar la vaca por cada uno, para cada beneficiario. Entonces hicimos eso y nosotros predijimos que la opción óptima sería, y evaluamos usando los datos de 4 años y de 11 años. Que la idea es asumir que los ultrapobres tienen los mismos activos como la gente que estaba en el modo alto. Usamos el modelo para estimar la ocupación óptima. Hay 3 tipos de ocupación, pues está trabajo pagado, lifestyle craving. El rosado es la ocupación actual y el verde es la ocupación óptima, lo que deberían estar haciendo dados unos parámetros. Y ustedes ven que hay un masivo mala asignación. La ocupación óptima es 90%. Ahora calculamos el costo de la ocupación óptima y comparamos con el costo de la ocupación actual. La diferencia entre ambos, nuestros estimados sugieren que no tiene sentido no darles. Y esto viene a la respuesta del costo del programa. Porque el local de la mala asignación es 15 millones por año y el costo de la transferencia, darle a todos unos arriba del umbral es 1 millón, pagado una sola vez. Ahora, el modelo sugiere que todo el mundo está mal asignado y que el valor de la mala asignación es mucho más largo que el costo de eliminar la trampa. Pero la cosa más interesante de este modelo es que podemos simular toda clase de cosas que pueden destruir el efecto del programa, como una preocupación típica. Ahora toda esta gente está criando vacas, entonces hay muchas más vacas, así que el precio de la leche colapsará. Y los efectos son menores, pero veamos qué ocurre cuando permitimos para el equilibrio general los efectos del precio. Nosotros vemos qué pasa si doblamos el precio o si hacemos el trabajo más doloroso. Básicamente nada cambia en el siguiente sentido, que en orden del equilibrio general se ha afectado para eliminar las ganancias del programa, así que el programa para quebrar incluso, si el costo es 1 millón y la ganancia es 1 millón, necesitas precios que caigan por el 90%. Si el precio del producto de la vaca el precio del efecto es tal que cae por 96% en los beneficios igualan los costos. Doblando la tasa de trabajo que los atraiga al trabajo pagado, esto podría ser 96% desalocado, pero el valor de la mala asignación sería más o menos lo mismo, porque la distribución es muy... La gente que es realmente muy productiva criando vacas seguirá criando vacas. So let me take a question on this misallocation before I let you end. Una pregunta de la mala alocación. One of the participants is saying that to say it's misallocation, there must be an inefficiency. Para decir que hay mala asignación debe haber una ineficiencia, así que la data dice que la gente pobre es más productiva criando vacas que la gente vaca, dado el mismo activo. Yo no sé si son más productivos que la gente rica, pero claramente son más productivos en vacas que en trabajo pagado. Y hay claramente una limitación aquí, una limitación que es la limitación de crédito. Ellos no pueden comprar vacas por sí mismos, pero una vez que les das una vaca, ellos que estaban arriba del umbral continúan trabajando
y lo hacen muy bien. Thanks. Thank you. So this last slide, esta última vista yo les presenté antes. Lo que dice es que básicamente por cada valor de transferencia, aquí está normalizado como una parte del promedio, del consumo anual promedio. Nosotros computamos la cantidad de hogares que saldrían del umbral por la transferencia. Lo que esto significa es que con la transferencia de Bragg tenemos alrededor 66%, 2/3 de los hogares arriba del umbral y 1/3 debajo. Ahora, el típico crédito está por aquí. Está evaluado en menos del 20% del consumo per cápita anual. La cantidad de gente que podría salir del límite por eso es 20. Así creo que esto es consistente con recientes resultados de evaluación de microfinanzas que sugieren que la gente que anteriormente tenía un negocio podrán expandirlo, pero la gran mayoría de gente no cambian su ocupación una vez que les dan un microcrédito. El valor del pago es similar. Y esos son los programas ultrapobres que han sido evaluados, que los pilotos han sido evaluados por Abhijit y coautores en la reciente publicación de Science. Y ustedes ven que ellos son más pobres que los de Bragg y son similares en términos de resultados. Y algo en Honduras se implementó, que es en el Bengala del Oeste. And we should put more because in the meantime there have been more programs being implemented of this nature. Hay otros programas implementados de esta naturaleza implementados, pero básicamente esto ilustra que la aproximación clásica de microfinanzas no puede ayudar a resolver este problema porque relacionado al tamaño del activo que la gente empieza, el microcrédito es muy pequeño para empujar a la gente más allá del umbral. Así que creo que hemos aprendido que la gente no es inútil, más allá que ellos requieren capital. Y la conclusión clave es que nosotros realmente debemos enfocarnos en producción y trabajo que es capaz de poner a la gente, de lograr que la gente escape de la pobreza por sí mismos, porque muchos de ellos tienen el talento para hacerlo. Y una sola transferencia mayor podría ser dolorosa, pero es más barata que mantener aumentando el consumo en el largo plazo. Terminado. Thanks, Eliana. Gracias, Oriana. Esto es maravilloso. Hay algunas preguntas. I suggest that we open the floor and people can ask questions themselves. So if you want to ask questions, quieren hacer algunas preguntas, por favor, levanten su mano we will unmute you and you can ask the question directly to Eliana. Y podrán hacerla directamente a Oriana. I see that Annette John has a question and I'm going to unmute you and you can ask the question directly to John tiene una pregunta. Oriana, sorry. Yeah. Hello, Ariana. This is fascinating. Thank you very, thank you very much. So I'm just wondering whether. Pregunta. No, sorry. I'm just saying I can't. I'm just wondering whether an alternative explanation of the S-shape la explicación alternativa para la forma F que no sea la vaca que se les ayuda a salir del umbral, pero simplemente que la vaca por sí misma es complementaria al capital que tenían. Si se le da a la gente un activo que es productivo, que supongo que la vaca necesita un corral y solo aquellos que pueden afrontar el corral pueden
asset is self-contained. lograrlo. Suppose you only give them a pig, but you also give them a pig pen. So just the asset package by itself is usable and they can be productive with it. Under that explanation, people might thrive independent of the starting level K because the asset packet already is self-contained. Would that be consistent? No. No, Because you porque see that tú ves que in villages en las villas, where the earnings donde los from the ingresos cows por la are vaca higher, son mayores, what they need que is lo less. que ellos necesitan es So, menos. if it were a matter of Y si having fuera un pen problema de tener or, the cart to bring the produce to the market, el we should carro observe the same para threshold llevar al mercado, everywhere. nosotros observaríamos el mismo umbral en todos lados. So I think it's a combination. Creo que es una combinación. I mean, they certainly are Ellos ciertamente complementarities, son complementarios, pero but I don't think it's yo no specific creo to que the cow. I think específicamente you a have la to have vaca enough tienes que tener to suficiente overcome that para threshold. sobrepasar el umbral. Catch it, you observe that if they have less, they do better. No, so in villages, En we las villas, use tú the sabes, nosotros earnings usamos los of ingresos the de middle la clase classes and media the y rich people los ricos to para predict how predecir much cómo each cow como produces cada in vaca annual produce income en ingreso in anual different en las villages. diferentes villas. And when we do Y that, nosotros cuando hicimos eso, you find that in encuentras que en las villages where villas the donde las cow vacas use a higher income, dan un ingreso mayor, the threshold el umbral for escaping para escapar de la poverty is pobreza much es lower. mucho menor. Okay, that makes sense. So it's not like the fixed presence No es of como a la presencia pen or a fijada cart de un that carro makes you escape. It's not que the te hace bundle. escapar. No, Thank you. Work. Thank you. And next we have Miguel Espinosa that I'm now going to allow to talk. Can you hear me? Hi, Miguel. Yeah, hi, Ariana. So amazing material. Thank you very much for sharing it. I just wanted to know a bit more on the potential spillovers that quiero saber un poco más del potencia I can expect that, such a big shock, I might share some of this extra income to families and neighbors, and what would be the general equilibrium effect of that? Thank you. So, thank you. So, in our previous paper, where we En nuestro evaluate the trabajo program, anterior, actually, the donde reason evaluamos why el we programa, la collected razón por data la que encontramos on these estos households, every datos en class estos hogares, in the villages, cada was to clase de los see the hogares, spillover va effect. para mirar el And so we efecto found de chorreo. that, because Lo que the encontramos que, beneficiaries dado stopped que los working as beneficiarios wage terminan de laborers, trabajar en trabajo the pagado, wage, the el equilibrium wage increases by 10%. el equilibrio se incrementa en And 10%. that is the only price externality Y es that we solamente por la find. externalidad del precio que encontramos. Because the Porque las cows, vacas, the transfer la is transferencia one cow, es una vaca. and the rich people in the Y la village gente have rica herds en of like la 50 villa cows. tiene So, in a terms of 50 the number vacas. of En términos cows o el número de transferred vacas, as a de la share of transferencia the de total vacas, cows in the como un village, porcentaje del it's a total de las very vacas en small la villa es percentage. muy So pequeño. that's why prices are not Pues affected. por eso que los precios no se ven afectados. But with the model, Pero con el we can modelo simulate what would podemos happen simular lo que ocurre where prices fall cuando by los any precios amount that you caen want. por cualquier cantidad. And they would have to fall by an enormous Ellos amount, 90%. tendrían que caer enormemente con un 90% para basically make this básicamente non-profitable. hacer no rentable. Wonderful. Thank you. Related to that question, wouldn't these make people in the control group to stick to wage/unproductive labor? I mean, if the wages increase, then the people who don't receive a cow are more likely to stay as wage laborers. Si la gente que no recibe una vaca podría ir al trabajo pagado. Okay, so the randomization is done La at the aleatorización branch es level, where the está the hecha area a of nivel transfers. de So rama, most of the así que la wage mayoría de benefits los accrue beneficiarios, villagers or people just outside the village. They don't reach the control ellos no villages. llegan a las vías de control. But in any case, even if Pero they en did, cualquier caso, si lo 10% hacen, increase in un wage 10% de aumento en minuscule relative to the income increase el that trabajo you can have pagado if you es switch muy from wage minúsculo labor to en cow relación labor. al incremento de ingresos.
Realmente con el modelo también simulamos eso. ¿Qué podría pasar si duplicamos el ingreso por trabajo? Si doblan el trabajo asalariado, hay un pequeño grupo de personas que debería trabajar. No todo el mundo nace para criar vacas. Thank you very much, Miguel and Gianmarco. So next one to ask a question is Mohammed Vesal. I'm opening up now, and then you can unmute yourself. Hi, Oriana. Hi. Thanks for the very interesting paper. How are you doing? Gracias, Oriana. Gracias por... yourself. This is basically a reunion. Yes, that's it. How are you, Mom? So I'm a bit puzzled with Estoy this, un poco confundido lack of, con esto, esta sensitivity falsa to de the sensibilidad change in al prices. cambio, a los And cambios like en you need precios. huge price reductions in order to Y tú offset the necesitas effects. grandes And reducciones de I'm precios para having tener two efectos. hypotheses Tengo here. dos One is hipótesis. Una es whether que these households are having aunque a estos large hogares share están of teniendo own un consumption, gran and that's parte why de you don't autoconsumo see y es price por eso que no sensitivity in the tienes results. The una second sensibilidad en los precios. El hypothesis resultado de is, 5 hipótesis es que since these are small dado que es una livestock pequeña farmers, their share son of pequeños milk production productores, or other kind of tu livestock production is contribución very de low. producción de And leche es therefore muy you do poca. not have in your Y data eso a es, large change no in tienes supply un of dato, no livestock es un products. cambio en And if el that shock, suministro that large de shock happens, productos. then you might get into bottlenecks in the supply chain, like you need refrigerators, milk processing Porque units, etc. necesitarías And in the absence refrigeradores of y those, sales you de might get proceso. like a Y la smaller ausencia de price estos haría que reductions to tenga offset your results. se vea una What do you pequeña think of reducción this? de precio. ¿Qué piensas en eso? So, Completamente. factually, Los hechos dicen they are que ellos tiny son producers relative productores to pequeños, muy producers pequeños, in the same village. So that's why en we relación a don't los grandes observe productores de la a villa. change in Y es price. por eso que no observamos cambios What we were doing en los in the precios. Lo que model hicimos en el was modelo fue simulating simular a collapse of revenue. un colapso de ingresos Okay, so which could come from the fact que that podría venir prices por el go hecho de que down los or precios because, as bajan you say, capacity o porque la constraints capacidad, start binding. las limitaciones de capacidad empiezan a apretar. Es una simulación y eso y toma básicamente una enorme caída del programa para no ser rentable. Pero I understand that, but since the lo model entiendo, is pero dado que el modelo es básicamente estimado por los datos y no tienes unos grandes datos, impactos en la data, ¿cómo podrían simular los impactos? Por supuesto, tenemos un parámetro que establece los ingresos, los múltiples ingresos, y escalamos eso hacia abajo, así que si cambiamos los parámetros de producción también. Nosotros no podemos usar esto para estimar qué ocurre. Yes, and if you also may comment on the first hypothesis as well. Igual comentaste en los primeros hipótesis la cantidad de consumo. El autoconsumo no afecta esto porque no es que tanto la producción está evaluada. La consumas o la vendas. Lo que dices es que este modelo no puede ser usado para simular un enorme incremento en la producción, porque los parámetros que nosotros estimamos están estimados para una escala pequeña. Cada modelo estructural tienes que creer que las assumpciones del modelo, si los parámetros cambian, tú no puedes una simulación. Así que esto es condicional a estos parámetros para ser correcto. Si el equilibrio general afecta, tú estás absolutamente correcto. Thank you, Mohammed. I'm now going to open up the floor for Albert Nkata. So you are now unmute. You need to unmute yourself. No. We can't hear you. So
Albert, why don't you write the question in the Q&A and we will bring it up here. So you still get your question answered. Okay. So we'll wait for Albert's question to come in. Are there other questions? Please raise your hand. I'm going to open for Peter Cernes. Yes, thanks. Sí, gracias. Fascinante presentación. So, ¿Podría darnos algo de luz para extender a este grupo específico sobre el hecho de que ellos no pueden migrar? Ha sido suprimir otras opciones de alto retorno que los fuerza a realmente creer en esta opción, que es la manera de salir afuera. No les toma, no toca de la riqueza de los resultados, pero ¿cómo afecta la comparación con otros programas? No, absolutamente. Yo creo el punto general que nosotros queríamos hacer es que es posible. Si hay una transferencia suficientemente grande que les permita a la gente cambiar de ocupación y escapar de la pobreza por sí mismos. Ahora, en este arreglo particular ellos no tienen opción, pero ellos básicamente hacen lo que las mujeres ricas de la villa hacen, que es criar vacas y cultivar tierra. En otro arreglo, en otra población, la manera de salir podría ir a la ciudad, pero tú sabes, el principal principio es el mismo. Si tú aplicas esto a áreas pobres de Londres, probablemente la manera de salir fuera es estudiar o entrenamiento vocacional o ir al colegio o a la universidad, pero el principio es el mismo. Absolutamente. Lo que ayudaría es decir más acerca de los posibles cambios de escapar que los puedan. La manera más focalizados para tomar esto, y no hay nada más. Y eso es posiblemente porque en Pakistán, como mencioné al principio, todos que se les da la opción entre este programa y el equivalente en Cash Took the Cash, toma el dinero porque la gente no sabría qué hacer con el dinero. Thanks, that's great, thanks. Sorry, I couldn't switch on my camera. Thank you, Peter. Other questions, please feel free to raise your hands and ask your questions. In the meantime, I'm going to actually bring up some questions that preguntas. Alain de Jean-Ries were suggesting that you need a complementary intervention to increase necesitarías una intervención complementaria para incrementar la elasticidad de la demanda de leche, como una sugerencia. Yes, that would help. Y eso podría ayudar. No ayudaría a la gente a salir de la pobreza porque ellos no tienen capital para comprar una vaca. El retorno podría ser algo que lo tengan, pero que los beneficios con vacas, eso no arreglaría la trampa de pobreza. Pero aumentando la crisis, una vez los beneficiarios tienen las vacas, the suggestion was a complementary as well. So I'm gonna ask a question that voy a hacer una pregunta que viene a mi mente y es un poco relacionada con la primera pregunta y unida a la segunda pregunta. Esta gente son parte del programa BRAC, ¿ok? Eso significa que ellos en una manera ellos buscaron ser parte del programa BRAC. Ellos estaban interesados, podían tener son más emprendedoras. ¿Podemos decir eso? No, porque ellos no se seleccionaron a sí mismos. Fue BRAC el que los seleccionó. Ellos cumplían con el 100% de ellos se les dio un activo. So one of the questions that were asked in the chat una de las preguntas que fue, ¿podemos asumir que el conocimiento o habilidades and if yes, why is that?
Ellos todos les dieron el mismo entrenamiento, así que ninguno tenía una vaca al empezar. Todos se les dio la misma vaca y el mismo entrenamiento. Así que podemos asumir que tenían las mismas habilidades. Ninguno de ellos estaba autoempleado antes y básicamente el 93% de estas mujeres eran analfabetas. Así que no hay diferencia en educación. And just a quick follow-up on that. So they wouldn't have worked as wage workers on the big animal farms. No podían haber trabajado como trabajo pagado en granjas de animales. Sí, pero lo mismo, arriba abajo del umbral. Martina, maybe we should try Albert one more time. He still has his hand on. Okay, I'm gonna try Albert one more time. I'm muting you now. So Albert, if you're there, you can try to talk. We can hear you doing something with your mic, so please, I think it might work. No. Okay. Can you email me the question? Yeah, you can email the question to Oriana. Pueden enviarme por correo la pregunta. No. Sorry, it didn't. There's something that is not working. So I'm gonna yes, email the question to Oriana and you're going to Pueden enviar por correo a Oriana y ella les contestará. The last, we're gonna end this unless someone in the panel, but there was a question that is a good question to end this. Hay una pregunta que es buena pregunta. Is to what extent are these findings generalizable? ¿Qué tanto se pueden generalizar estos resultados cuando queremos aplicarlos a otros contextos? Yo creo que estos resultados son generalizables. Por supuesto, no puedo probarlo hasta que hagamos más estudios, pero lo fundamental, los criterios fundamentales que necesitas para ver que estos son aplicables es dos cosas. Una, que la distribución de talento es no correlacionada con el lugar de nacimiento, y dos, que hay barreras para entrar a las mejores escuelas en cualquier nivel de educación. Así que si nosotros y creemos que estas dos cosas son ciertas, y ciertamente son ciertas en muchas sociedades que conozco, entonces las oportunidades que una gran inversión pueda hacer una diferencia son grandes. Thanks, Oriana. Gracias, Oriana. Como muchos han dicho, es una cantidad impresionante de trabajo, por mucho trabajo, gran muestra. Incredibly interesting. Es increíblemente interesante. Muchas gracias. Y para todos los que están escuchando, Oriana estará disponible en la charla for 30 minutes starting now, and you find the link to the Zoom room in the chat where we posted it. Thank you so much. Muchas gracias y les deseamos felices fiestas, incluyendo Oriana, y esperamos verlos en marzo 2 cuando retomemos para otro seminario con... Thanks everyone. Bye. Gracias. Thank you.